Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de este hermoso libro de los Salmos, que como hemos estado viendo eran oraciones que había escrito David y algunas otras personas junto con él, y que a lo largo de la vida de la fe cristiana y de los que han depositado su confianza en Dios, han sido alentados grandemente sus corazones en las diferentes circunstancias que enfrentan en la vida. Nosotros no somos la excepción. Como seres caídos pero redimidos, también necesitamos constantemente depender y confiar en el Señor. Hoy vamos a platicar del Salmo 20, vamos a ver el poder de la oración a través de este Salmo 28, y vamos a pedirle a Dios a través de una oración que Él nos guíe. Pues vemos que es importante confiar en el poder de la oración y precisamente en este momento vamos a ver ese poder de la oración, incluso también al pedirle a Dios que nos guíe, al pedirle a Dios que guarde nuestros corazones en la atención que necesitamos para escuchar su bendita palabra. Vamos a orar. Pues Padre amado, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana que nos permites continuar estudiando este hermoso libro de los Salmos. Y en esta ocasión, esta plegaria hecha y la oración respondida nos lleva a nosotros a llegar con confianza ante tus pies para presentarte todo lo que aqueja a nuestros corazones. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y mientras más se acerca el tiempo de tu regreso, más difíciles se tornarán. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas, a través del poder de tu Espíritu, captar toda nuestra atención para ser edificados a través de este hermoso salmo. Te pedimos tu guía, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues vemos entonces que en este salmo se nos muestra el poder de la oración y vamos a estudiar este aspecto de la oración. Vamos a hacer nada más algunos ajustes que me faltaban y ahí estamos. Vamos a darle lectura a este salmo. Dice en el Salmo, plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad. Bien, pues en este salmo vemos al salmista en una situación de sin contemplar sus circunstancias que no habían cambiado. Él exhibe una confianza ante las diferentes crisis de la vida que enfrentaba. No esperaba a que sus circunstancias fueran óptimas. Cualquiera que esta fuera su circunstancia,
Él buscaba exaltar y glorificar a Dios a través de mantener y manifestar una confianza plena en Él. Hay muchas cosas que podemos aprender en este salmo y podríamos destacar esta oración de acción de gracias, una oración también para salvaguardarlo, una alabanza por la oración escuchada, una alabanza por la bendición otorgada. En este salmo, Dios nos enseña a poder descansar nuestras vidas en Dios. Recordemos que David era un guerrero y uno podría pensar que él ya estaba acostumbrado a las batallas. Pues sí, enfrentó muchas batallas, pero tanto como llegarse a acostumbrar a ellas es difícil de decirlo. Él era una persona que tenía los temores que tú y yo también experimentamos. Quizá tú tienes ya dominado el trabajo donde te desenvuelves, pero siempre enfrentas enemigos, quizá en el transcurso de tu casa al trabajo, quizá entre tus propios familiares, quizá entre tus propios vecinos. Pero el hecho de vivir en un mundo caído, con gente caída, siempre vamos a estar necesitados de una dependencia absoluta de Dios. Y aquí vemos al salmista en estas circunstancias. Sin contemplar un cambio en las circunstancias que él vivía, simplemente confía en el Señor, exhibe esa confianza ante la gente que lo rodeaba y de esta manera estaba glorificando a Dios. Por eso vemos como primer punto en los versículos 1 y 2 una oración de acción de gracias del salmista. Leamos este versículo, estos dos versículos. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bien, esta es una oración de acción de gracias y vemos aquí una plegaria, pero una plegaria espontánea. Dios busca más que oraciones matemáticamente formuladas, espera que abramos nuestro corazón a Él. Y vemos esta oración espontánea que Él empieza diciendo: a ti clamaré, oh Jehová. Él deseaba presentarle todas sus angustias en las manos de Dios. Angustias como: iré a pelear contra esta nación. Señor, son más numerosos que nosotros. Iré a la batalla, los entregarás en mis manos. Y era una dependencia constante en el Señor. Bien, hay muchas actividades que nosotros realizamos durante el día en las cuales también hay ciertos peligros que tenemos que enfrentar y más en la actualidad. Pienso yo en aquella ama de casa que tiene que salir a hacer las compras, ya sea al mercado, ya sea al súper. Y en todas esas circunstancias está en riesgo que se contagie con el virus del COVID o que, peor que eso, al contagiarse ella, contagie también a toda su familia. Pero aquí el salmista nos da un gran ejemplo a seguir. Elevar ese corazón en oración espontánea al Señor. A ti clamaré, oh Jehová. Pero también vemos que es el único recurso confiable, porque dice: roca mía. Esto habla de algo sólido, y no hay más sólido que Dios. Allí en 1 Corintios, en el capítulo 3, leemos que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que Él sea tu roca sólida. Y Él nos dejó escrita su palabra, lo que Él quería que quedara para que nosotros pudiéramos ser consolados, confortados, alentados. Está escrito en su bendita palabra. Y Jesucristo mismo en Juan 17:17 dijo
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en una oración que hizo al Padre. Entonces también nosotros podemos descansar mientras nosotros estamos en la palabra de Dios, llenándonos constantemente de ella, platicando con Dios también en todo momento, en esas circunstancias que enfrentamos de dificultad, quizá de temor, quizá de angustia, poderle decir también a Dios, guárdame, Señor. Yo sé que tú eres el único que me puedes proteger porque tú eres una roca sólida. Tú eres mi roca. En ti confío. No resbalaré jamás. Tú eres lo más seguro para confiar en esta vida. Y qué hermoso poder tener esa seguridad y confianza en algo que es tan sólido como el Señor Jesucristo. Tan sólido como son esas promesas que nos dejó escritas en su palabra. Pero vemos una alternativa totalmente descorazonada en la parte final del versículo 1. Dice, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Él no quería ser semejante a esas personas que ya no tenían ninguna esperanza. El mismo David, lo que más le dolía era perder la presencia de Dios. En el Salmo 51 le clamaba y le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que más le aterraba era vivir una vida sin la presencia de Dios. Nosotros desde que nos convertimos contamos con la presencia de Dios. ¿Has meditado en esta gloriosa bendición? Y es algo que Dios quiere que alimentemos. Él quiere que la mantengamos viva en todo momento, esta relación de comunión con Él. Él quiere que nosotros estemos dependiendo de Él a través de su palabra, a través de la oración, y que sea una dependencia constante todos los días. Que no apaguemos su espíritu, que no lo contristemos, más bien que nos llenemos de su espíritu y que seamos conscientes de su presencia en todo momento. Así es que, qué gran consuelo nos deja en estos momentos de pandemia que podemos descansar como el salmista. A ti clamaré, oh Jehová, tú eres mi roca, lo más sólido. No quiero tener la alternativa descorazonada que existe de vivir sin tu presencia. No, Señor, manténme fiel a ti. Y en la medida que nosotros vamos caminando en esa comunión, cada vez la anhelas más y cada vez es más poderosa. Por eso el salmista vemos que hace una apelación constreñida y le dice, oye la voz de mi ruego. Él rogaba a Dios. No demandaba, no le exigía, no le imponía su voluntad, nunca le dijo no acepto un no, porque él no quería que Dios hiciera la propia voluntad de sí mismo, sino la voluntad de Dios que es la agradable, que es la perfecta. Hay que tener mucho cuidado con esto porque está muy de moda en muchos lugares, en muchas iglesias, cometiendo grandes errores doctrinales. Nosotros necesitamos llegar a Dios en esa humildad, en una apelación constreñida. Oye, Señor, oye la voz de mi ruego. Es una oración confiada completamente en el poder de Dios y ausente de una confianza personal. Sí, Señor, tú eres el Todopoderoso y a ti levanto mis manos. Este era un acto que hacían hacia el tabernáculo. Y en esa dirección la hacían porque era donde estaba la presencia de Dios, que la gente año con año era redimida por el sacerdote a través del sacrificio que hacían año con año, de llegar al propiciatorio derramando previamente la sangre de un animal en su lugar. Aceptando Dios que la paga de nuestro pecado, que era la muerte, se cumplía en un sustituto. Esto nos recuerda a Jesucristo. Él es nuestro intercesor permanente ante la presencia del Padre. Y podemos levantar a Él nuestras manos
y rogarle que guarde nuestras vidas. Así como lo hacía el salmista con esa confianza, ahora nosotros, cuando Él murió y resucitó, la parte que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que era un velo, que era muy grueso, este es un término que se le da, pero no era algo delgadito y transparente, sino algo muy grueso, fue roto de arriba hacia abajo, mostrándonos de dónde venía el camino abierto, de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y nos da libre acceso a su presencia, ya no una vez al año, en todo momento, ante cualquier circunstancia que enfrentamos en la vida. Por eso leemos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cada cuándo? En todo momento. Aprovechemos estas circunstancias que tenemos ahora como hijos suyos en esta época de gracia que nos ha tocado vivir, en donde el Espíritu entra en el corazón arrepentido, nunca más sale, y esa comunión va creciendo a través del poder de Dios y a través de estas oraciones que nos permiten ver su gracia y su mano, cuidando nuestras vidas. Pero también es una oración que hace para pedir a Dios que lo salvaguarde de varias cosas. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Dice lo siguiente: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Aquí vemos esta oración que le pedía que los salvaguardara. ¿De qué cosas? Para no ser como los malos. Él quería que Dios lo librara de esas condiciones, de aquellos que son malos y que viven en iniquidad, los cuales hablaban paz a sus prójimos, pero la maldad estaba en su corazón. Esto significa que es una hipocresía natural, en muchas ocasiones disfrazada o domesticada o domada, que las personas sin Dios llegan a desarrollar y hablan una cosa, pero en sus corazones hay otras. Esto lo vemos constantemente en la gente. Con tal de sacar adelante mis propósitos, soy capaz de decirles que soy un santo. No estoy hablando precisamente de los políticos. Estos son personajes que en muchos de nuestros países se cosen aparte. Y de hecho la democracia así es. Basta que haya un sinvergüenza que se ponga a decir cosas que sabe perfectamente que nunca va a cumplir, con tal de ganar el voto de la gente, y ya una vez que está en el poder, poner división entre el pueblo y ya se queda de manera permanente. Cualquier similitud a la realidad que estás viviendo en tu país simplemente es mera coincidencia. Pero así es la democracia. Y como decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás. Con esto ya te das una idea. Pues sí, hay personas así, pero no nada más en la política. Las encontramos de otras muchas maneras. Este es el corazón sin Dios. No sabes cuántas ocasiones he escuchado chicas que llegan y me dicen, llorando, que cayeron en una relación inmoral con una persona, con su novio, pero llegan diciéndome, es que él me prometió que se iba a casar conmigo. ¿Sí? Hablan una cosa con sus labios, pero con su corazón tienen otros planes. Él le decía a Dios, Señor, permíteme ser de un solo corazón. Lo que le diga a la gente sea lo que haya en mi corazón. Y más aún, tú que todo lo conoces y que conoces el corazón de los hombres, lo que te diga a ti sea de un corazón sincero. Líbrame
No permitas que yo sea como los malos. No permitas que en mí haya concesiones con el pecado, que sea indiferente al pecado. No, que me duela pecar, Señor, que sea librado por el amor que te tengo a ti y por el amor que gracias a ti puedo experimentar por otras personas. Que lo que yo les diga sea la verdad que también hay en mi corazón. Permíteme ser sincero. Líbrame de todo tipo de hipocresía. Que las personas que me conozcan sepan que mi sí es sí y que mi no es no, como decía el Señor Jesús. Porque lo que pasa de esto de mal procede. Que me conozcan como una persona que busca hacer tu voluntad. Y qué hermoso que la gente pueda decir de ti, fulano de tal es un hombre íntegro. Fulano de tal te dijo eso, él lo va a cumplir. Tal fue la situación que pudo experimentar Noemí con su nuera Ruth. Ella conocía de Booz el lugar donde Ruth había ido a recoger lo que los segadores dejaban en el camino, porque Dios había establecido que cuando alguien segara sus campos, no repasara los campos, sino que dejara lo que se les había caído o lo que habían dejado atrás para que lo consumieran los pobres. Cuando Noemí se entera por labios de Ruth que había estado recogiendo trigo de los campos de Booz, ella se emocionó en el corazón porque sabía que Booz era alguien que las podía redimir y alguien que era íntegro. Cuando finalmente le da la instrucción a Ruth que se acerque a Booz, lo hizo con la plena confianza de que Booz nunca iba a abusar de ella, porque sabía que era un hombre íntegro. Y finalmente Booz se sobrecogió de ver a esta mujer y le dijo, mira, hay aún otro antes que yo que te puede redimir. A ese grado era su integridad. Bien podía haber dicho, ok, yo te redimo, y juntar a algunos ancianos y ya quedaba como esposa de él, y las tierras de Noemí pasaban a ser su propiedad y levantaría un heredero para el difunto. Pero no. Él con toda integridad le dijo, hay alguien antes que yo que puede redimir. Y si Él te redime, gloria a Dios, que te redima. Y si no, gloria a Dios, que me permite hacerlo a mí. Esta es la clase de integridad que Dios espera de nosotros. Por eso tenemos que rogarle a Dios que nos libre, que Él nos salvaguarde de ser como los malos, como aquellos que se complacen en la iniquidad. Que Dios me libre de querer hacer concesiones con el pecado. Que Dios me libre de ese corazón que actúe en hipocresía. Y sí, ora clamando justicia. Justicia para que les dé lo que merecen sus hechos. ¿Pero qué significa esto? Frecuentemente nosotros también en nuestros corazones anhelamos justicia para aquellos que nos hacen mal. Pero cuando deseamos que les dé Dios conforme a lo que merecen sus hechos, es porque también yo estoy meditando en cuáles son mis hechos. ¿Son tus hechos conformes a la palabra del Señor? Eso es algo importante de meditar. Leemos en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, lo siguiente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios quiere también recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí vemos al salmista rogando a Dios que les dé conforme a sus hechos. En este Salmo 22. El versículo 4 dice, dales conforme a sus obras, conforme a su obra,
y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Esto es importante. No está mal, lo deseamos. Vemos que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, fue alcanzado por este virus del COVID. Gracias a Dios se encuentra estable en su casa. Vemos que también Donald Trump fue alcanzado por este virus y al parecer se encuentra estable. Y escuchaba a una persona que decía, ¿por qué no le ha dado a nuestro presidente? No quiero decir qué persona ni qué presidente, pero quisiéramos que les diera conforme a sus hechos cuando vemos que han obrado en tanta hipocresía. Pero ¿has meditado en tus propios hechos? Si tus hechos están conforme a la palabra del Señor, tú puedes tener seguridad y descanso en que estás en comunión con Él y que las cuentas están bien. Han sido arregladas, saldadas plenamente por la sangre de Cristo y no he dejado nada de confesar al Señor con el propósito de entregárselo, con el propósito de confiar en el poder de Dios para darme victoria sobre el pecado. Eso es lo que Dios busca en cada hijo suyo, el crecer en esa comunión. Pero vemos que al no considerar las obras de Dios, las cuales declaran su gloria, los hombres ponen en duda el ser y las perfecciones de Dios. Leemos en el versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bien, pues es importante tener en cuenta esas obras del Señor. Veíamos en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos en Romanos 1 que Pablo también hace referencia a la obra de la creación como la manifestación del poder de Dios. Hay muchas cosas en la creación que nos hacen ver la existencia de Dios, la clase de Dios que Él es. Y en la Biblia nos describe que es el Dios que tiene control de todas las cosas en la tierra, en los cielos, abajo de la tierra. Todo el universo está bajo su control. Este es el Dios de la Biblia. Y mientras nosotros estemos confiados en este Dios, podremos descansar plenamente, en plena confianza, en que Él es el Todopoderoso para sacarnos de cualquier aprieto. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé si ya has sido alcanzado por este virus, pero al venir a los pies de Cristo, si no lo has hecho, lo glorificarás porque a través de este virus te permitió abrir los ojos a su gloriosa salvación. Pero si eres un hijo de Dios y has sido alcanzado por este virus, y si esto te ha estado llevando a limpiar tu vida, a purificar esa comunión espiritual, te gozarás de que Dios trajo esto para llevarte a una comunión más profunda con Él. Pero clama a Dios y pídele que te dé la salud que necesitas para seguirlo conociendo y para seguirle sirviendo. Entonces, también vemos en este hermoso salmo una alabanza por la oración escuchada de parte de Dios. Vemos en los versículos 6 y 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bueno, aquí vemos entonces una alabanza que sale del corazón del salmista
como una oración espontánea, presentando lo que hay en su corazón. No oraciones formuladas, lo que hay en su corazón. Y entonces ahora lo vemos alabando a Dios por haber escuchado su oración. Él había orado en un principio con fe en el versículo 2. Leemos en ese versículo: oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Con fe había orado en ese versículo, y con la misma fe, acá también ora dando gracias a Dios, en este versículo 6. Al acercarnos con fe al Señor, llena de gozo nuestros corazones y nos gozamos en esa esperanza de certeza de su respuesta. ¿De qué manera tenemos que orar? Como les decía, no imponiendo mi voluntad, sino rindiéndome a la suya. Yo sé que esa es la perfecta. Yo sé que es la agradable. Dicho de otra manera, en esta tierra nunca voy a poder vivir mejor que estando en la voluntad del Señor. Por eso el salmista lo sabía. Y debemos saberlo también nosotros. No imponer nuestra voluntad, someternos a la suya. Y en esto podemos estar seguros que si oramos conforme a su voluntad, según lo dice 1 Corintios 5:14, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, por supuesto conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El salmista sabía que podía descansar en el Señor y con esa fe acercarse a Él, y era una perfecta esperanza de que Dios, en su momento, iba a traer la respuesta. Y Él descansaba en eso. Él conoce perfectamente nuestros corazones. Él sabe qué es lo que necesitamos para que estos sean arreglados. Pides la liberación y Dios te la da, pero en su momento, porque hasta en ese tiempo Él también tiene planes específicos para nosotros. Por presentar un ejemplo, yo tenía una debilidad para entrar en deudas. Me di cuenta de mi pecado cuando ya lo que ganaba me alcanzaba solamente para pagar los intereses. Yo había aprendido que mientras yo tuviera el dinero para pagar las mensualidades, no estaba pecando contra Dios. Pero después me di cuenta a través de la palabra de Dios que esto era un error. Porque cuando yo pagaba una mensualidad, no quedaba saldada la cuenta. Y me encontraba en Romanos 13:8 que el Señor dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada. En Proverbios 22:7 leemos que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y en 1 Corintios 7:23 Dios dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Él nos liberó con la sangre de Cristo. Él no quiere que yo sea esclavo de los hombres. Él no quiere que yo pida prestado, sino que dependa del Señor. Y esto es lo que hace que mi fe crezca y se fortalezca. No que confíe en mi firma para las tarjetas de crédito, sino que me ponga a orar para pedirle a Dios que me provea a mis necesidades. Entonces yo le oré a Dios por la liberación de toda esa deuda. Pasaron muchas cosas, pasaron muchos años, aproximadamente 3, no sé si más o menos, para yo poder haber sido librado de todas esas deudas. Pero pasó algo muy curioso. Mi esposa había ido de vacaciones a Acapulco, allá vivían mis suegros, y tuve el privilegio de tener suegros en Acapulco. Después de un tiempo yo los alcanzaba y nos regresábamos juntos. En ese momento estaba yo solo en casa y me llega una llamada telefónica de Banamex y preguntan por mi esposa. Yo les digo que no se encuentra, pero que yo soy el esposo y en qué los podía servir. Me dijeron era solamente para anunciarles que nuestro programa de Firme y Gane con Banamex, su cuenta ha quedado saldada.
está en ceros. Yo en ese momento caí de rodillas al Señor para darle gracias por su bondad. Con eso, Él me mostró que me podía haber liberado de las deudas así, en un momento. ¿Por qué entonces pasaron 3 años? Porque había una debilidad en mi corazón que tenía que ser arreglada, que tenía que ser grabado en mi corazón. No debes meterte en deudas. Y doy gracias a Dios por haberme librado de las deudas y haberme dado esa lección tan importante. Y aún en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de contracción económica mundial, mi recurso es de rodillas al Señor por mis necesidades. Y cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, tenemos que estar en las mismas condiciones y Él se encargará de proveernos a través de los medios que Él juzgue conveniente, pero tú descansa en el Señor. Y cuando confiamos en Dios, cuando acudimos a Él con fe, nos gozamos en esa esperanza. ¿De qué manera lo vas a hacer, Señor? No lo sé. Yo solamente espero tu respuesta, espero tu liberación si es de la enfermedad, espero tu liberación si es de algún conflicto económico, espero tu liberación si es de algún conflicto emocional entre esposos o entre los hijos. En todo Dios nos puede atender y dar la victoria que lo glorifique. Sí, te gozas en la esperanza y la recibes con gratitud. Cuando Él da respuesta a tu oración, de rodillas le agradeces a Dios. Y en todo esto Él es glorificado. En muchas ocasiones eleva tu corazón a cantarle alabanzas al Señor por haber visto su liberación. Pero este es el Dios que el salmista alaba. Lo alaba por esa oración que él escuchó, por su oración escuchada. ¿No te emociona saber que el Dios creador de todas las cosas tiene sus ojos puestos en ti? ¿Y está dispuesto a escuchar la voz de sus siervos? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, no recuerdo 6 o 16. Pero esto es lo hermoso de la palabra del Señor. Promesas como estas que te llenan de gozo. Y así llenaron de gozo al salmista, y así siguen llenándonos de gozo a todos nosotros, porque cada vez que nosotros confiamos en su poder, confiamos en sus promesas, nunca quedaremos decepcionados. Nunca. ¿Has confiado tú en su poder? Si tú eres un hijo de Dios, yo creo que estarás diciendo ahorita junto conmigo, amén. Así es, así ha sido. Nunca he quedado decepcionado. Y es que al confiar en Dios, estás contando con la protección de Dios y con el apoyo divino. Fíjate en este versículo, el versículo 5 y 6, repasémoslo nuevamente, dice lo siguiente: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Perdón, quise decir el 6 y el 7. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Un gozo exuberante al ver la respuesta del Todopoderoso, liberándome del pecado, librándome de la enfermedad, librándome de las deudas, etcétera, etcétera. Por eso también el salmista está alabando al Señor por la bendición otorgada. Leamos los versículos del
8 y 9. Dicen lo siguiente: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Bien, en este contexto el término ungido, estamos viéndolo, que se refiere a su pueblo como ungido o como escogido de Dios. Vemos que dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Está hablando precisamente de su pueblo Israel. Pero también en la palabra de Dios, Él nos dice con toda claridad que todos los que hemos aceptado su salvación en Cristo Jesús, que todos aquellos que le hemos rendido nuestra voluntad para ahora hacer la suya, nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho su pueblo y nos ha hecho su heredad. Leemos en Primera de Pedro, que dice en el capítulo 2, versículos 9 en adelante: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la condición que tenemos ahora como hijos de Dios. Y nos encontramos que así como Dios era la fortaleza de su pueblo, también es la fortaleza de su iglesia, de cada creyente. En Él nos sentimos completamente seguros. Y no solamente nosotros, sino también toda su iglesia. Cuando hacemos una oración como iglesia, nos gozamos en ver que Dios es nuestra fortaleza. Sí, el salmista sabía que era su fortaleza, pero también alienta a su nación a querer depender del Señor y ver en ellos mismos ese resultado de su respuesta a sus peticiones, ese resultado de experimentar un Dios vivo ellos mismos. Y es lo mismo que tú puedes experimentar como creyente y anhelar también lo mismo para cada uno de los hijos de Dios, de sus siervos, de los creyentes en el mundo. Y también lo anhelas en las personas que aún no lo han conocido. Por eso estas son las cosas que nos empujan a acercarnos a aquellos que no han escuchado el mensaje para podérselos presentar. El mensaje correcto de la palabra de Dios, a través de la misma palabra de Dios. La gran necesidad que tienen las personas de ver cuál es su condición actual sin Dios. Viven en completo pecado, en completa rebelión contra Dios. Y Dios odia el pecado. Leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa condición de vivir independiente a Dios, en rebelión contra Dios, es la que lleva al hombre hacia esa condenación. Pero también es importante que sepan el inmenso amor que Dios tuvo para resolver ese conflicto que tiene la humanidad, que tiene todo ser que ha nacido en este planeta y que vive en rebelión contra Dios. Necesitan entender el gran amor de Dios que tuvo al haberse desprendido de su propio Hijo para entregarlo en sacrificio en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para pagar Él por todos los pecados que yo he cometido y poder ser librados de mis pecados y de mi condición de condenación eterna. El gran amor de Dios. Leemos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16. La gente debe entender que Él fue nuestro sustituto.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz para hacer posible ser redimidos, restaurados por el poder de Dios. Y que todo este mensaje del Evangelio tan solo necesitan creerlo. Creerlo por fe. Cuando vemos ahí en los dos versículos anteriores al 3:16, que es 3:14 y 15 de Juan, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando estaban siendo mordidos por serpientes venenosas. Y al clamar a Moisés, Dios le dijo: pon una serpiente sobre un asta, una serpiente de bronce. Y cualquiera que voltee a mirarla, solo mirarla, creyéndole a Dios, será sanado. Y así, solo tenían esa alternativa: creer y ser sanado, o no creer, seguir en rebelión y morir. De igual manera el Señor Jesucristo. Ese mensaje de salvación necesitas creerlo. Esto es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no lo veo. Es certeza de lo que se espera, lo espero. Convicción de lo que no se cree. Estoy convencido de que así lo hizo. Históricamente hay suficiente evidencia para entender esto, que Él murió por mis pecados en la cruz. Y yo lo creo. Creo que lo hizo por mí. Creo que lo hizo para perdonar mis pecados. Creo que lo hizo para restaurar mi comunión con Él. Y lo acepto así. Entonces Dios promete hacerte su hijo, poner su misma naturaleza en tu corazón, que es su propio espíritu. Leemos en 1 Corintios 6, capítulo 6, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora mora su Espíritu en nosotros, y la esperanza no avergüenza, dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que mora en nosotros. Él está en nosotros a partir de ese momento, y en el poder de su Espíritu transforma nuestras almas, transforma nuestra vida. Seguramente tú ya has experimentado tu incapacidad para gobernar tu propia vida. ¿Por qué no le cedes la oportunidad a Dios, el único que tiene derecho sobre nuestras vidas? Aquí vemos que Él es la fortaleza del creyente, el refugio salvador de los suyos. En todo momento está buscando guardarnos. Una vez que nos ha salvado, Él se encarga de cuidar nuestras vidas y preservar nuestras vidas hasta que lleguemos a la eternidad. Ese es el poder de Dios. Por eso debemos orar nosotros para ser librados de los enemigos. Hay enemigos muy fuertes que tenemos. No solamente me refiero a los enemigos humanos, también a los enemigos espirituales. Encontramos una corriente de este mundo que presionará constantemente para que vuelvas a vivir contrario a los principios de Dios. En borracheras, en orgías, en adulterios, en engaños, etcétera, etcétera. Ese es un gran enemigo, el mundo en el que vivimos. El mismo Satanás es un gran enemigo que trata de incitarnos a vivir en el pecado, que trata de incitarnos a los pleitos entre nosotros, entre esposos, entre familia. Ese es otro gran enemigo. Mi propia carne es un gran enemigo que sigue caída y que quiere jalarme al estilo de vida que llevaba antes. Pero Dios es poderoso para vencer a cada uno de esos enemigos y ser librados nosotros de manera victoriosa de esos enemigos. Podemos orar a Dios. Ora a Dios para que te libere de los enemigos.
Ora a Dios para que te colme de sus bendiciones. El estar en su comunión, experimentamos bendición en todas las áreas de nuestra vida. Provisión para nuestras necesidades. Amor entre nuestras relaciones. Armonía entre esposos e hijos, entre familia, etcétera, etcétera. Que te colme de sus bendiciones. Que día con día pueda nutrir tu vida espiritual a través de su palabra y la oración. Que Él pueda conducirte con todo corazón dócil en su camino que nos muestra escrito en su palabra. Y que Él pueda preservarnos del mal hasta el final de la carrera. Él es el Todopoderoso. Él puede llevar a cabo todo esto en nuestras vidas. ¿Sí? Ante las dificultades que enfrentamos en la vida, debemos sostenernos ante esas amenazas de soledad, tomando en cuenta y confiando en la intervención divina en cada momento que tú lo necesitas. No estás solo. Jesucristo dijo al final del capítulo 28 de Mateo, que es decir, al final de Mateo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos dejó su Santo Espíritu. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, medita en este salmo. Preséntale a Dios en oración lo que hay en tu corazón. Que sea una oración espontánea, en donde puedas decirle y descargar lo que hay en tu corazón. Hay angustia, hay pánico, hay desconsuelo, hay dolor, lo que hay en tu corazón. Él es nuestra roca, es nuestro refugio sólido. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este tenemos que sobreedificar y confiar plenamente que todo está bajo su control. Y no va a permitir en nuestra vida nada que no podamos resistir o soportar. Dice en 1 Corintios 10:13. En esa confianza acércate a Dios, espera su respuesta. Espéralo con gozo y recibe su respuesta con gratitud, dándole gracias por ella. Algunos de nosotros hemos escuchado hablar de Joseph Haydn. Todo mundo sabe que fue un talentoso músico, pero muy pocos saben que también fue un hombre piadoso, de una gran fe. En una ocasión se encontraba reunido con otros artistas famosos también, y de repente uno de ellos preguntó: ¿qué es lo que haces cuando te encuentras agotado intelectualmente? Entonces uno de ellos respondió: cuando yo me siento agotado intelectualmente, busco una buena botella de champán y esto me da las nuevas fuerzas que necesito. El otro dijo que para él lo más reconfortante era tener una buena compañía. A lo que Haydn respondió: yo en mi casa tengo un cuarto que es como una especie de mi encuentro con Dios, en donde yo llego postrado de rodillas y presento mis circunstancias ante Dios en oración. Cuando me siento agotado, acudo a Él y le pido que renueve mis fuerzas. Y no encuentro nada más reconfortante que un buen tiempo de comunión con Dios. ¿Qué es lo que trae paz a tu vida? ¿Qué es lo que trae el consuelo que necesitas en cada situación? ¿Lo es Dios? Gloria a Dios porque así es. ¿No lo es?
Él quiere serlo. Vamos a hacer una oración. Padre amado, agradecemos la oportunidad que nos has dado de escuchar este hermoso salmo. Y a través de él, una más de las experiencias de David, quien oraba ante ti con toda sencillez y de manera espontánea te presentaba lo que había en su corazón. Agradecemos que nos haya dejado escrito en estos salmos, a través de la guía de tu Espíritu, estas palabras que confortan y alientan nuestros corazones a hacer lo mismo que Él, a presentarte nuestras circunstancias, cualquiera que éstas sean, al pedir tu protección sobre los enemigos, al pedirte tu provisión ante las necesidades que enfrentamos en estos momentos. Gracias, Dios, por todas estas oraciones que son estos salmos, que nos dan guía, que nos dan aliento, que nos dan esperanza y que nos dan gozo. Porque sabemos que así como tú respondiste a las oraciones de David, lo has hecho a lo largo de la historia en cada creyente. Y lo quieres hacer también nosotros, bajo la circunstancia que nos encontramos en este momento. Te alabamos por esto, Señor. Y te lo agradecemos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues yo sé que algunos amigos se han estado conectando en estos medios que tenemos. Encontramos que hay algunos saludos de Adela Valle. Adela, mucho gusto en saludarte. Dagoberto, un fuerte abrazo. Saludos a la familia, un gran amigo de hace años. Anita Ortiz también, que nos dice bendiciones. Celio Castillo, Celio, te extrañamos. Un fuerte saludo a Dorita, a Pamela, a Andrés, a toda tu apreciable familia. Y un fuerte saludo a todos los que nos escucharon. Hay algunos que sé que se conectan también. Les mando un fuerte saludo a Edgar, a Vero, a Edgar, a Carlos, a Cristian, a mi amigo Carlos Villatoro, conocido como Archie, y a su apreciable familia. Ahí cuando puedas, Archie, si me puedes mandar los nombres de tu familia también para mantenerlos en oración. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Yo quisiera saludarlos a todos personalmente, o por lo menos por este medio, pero pues ahí voy a hacerlo poco a poco a lo largo de cada estudio. A nuestros amigos en El Salvador, en Huehuetenango, un fuerte saludo. Que tengan un excelente domingo y que el Señor los bendiga.